Batimos el récord de inflación de los últimos 32 años, 6.6 en febrero, todo indica que esto va para arriba. No se avisora ninguna solución, sino todo lo contrario. Está Germán Romero, del Centro de Almaceneros. Ellos tienen, como digo siempre, un muy buen centro de estadísticas. ¿Cómo está, Germán? Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, los números meten miedo, ¿no? La verdad que sí, a ver, nos estamos mal acostumbrando a estos números altísimos de inflación. Ya desde nuestro departamento de estadística y tendencia habíamos registrado para febrero, el 28 de febrero la publicamos, un 6,7, que es exactamente lo mismo que publicó el INDEC. Pero nos estamos acostumbrando a los números, es decir, será 6,3, será 6,5, será 7. Lo cierto es que todo va para arriba. Todo indica que marzo va a ser superior incluso a febrero y a enero. Y lamentablemente, digo, es lo que digo siempre, estos porcentajes van dejando todos los días 9 familias bajo la línea de pobreza o la indigencia, ¿no? Recordemos que una canasta básica para una familia tipo de 4 integrantes costó durante febrero, básica, que tiene componente alimentario y no alimentario, pero lo mínimo esencial, 182.450 pesos. Y solamente para comer y no caer bajo la línea de indigencia, esa misma familia precisó de 95.350 pesos. Sí. Yo pensaba, ¿cuánto necesitarás en Córdoba estimativamente para ser de clase media? Porque todos tenemos aspiracionalmente la sensación de que somos de clase media, pero mucha gente lamentablemente ha dejado de serlo porque está llevando una vida muy dura, sin la posibilidad, ya no digo de tener una cuota de esparcimiento, de una vida más relajada, sino de llegar a fin de mes con lo que gana. La verdad digo, Jorge, esto que yo te comentaba recién, el costo de la canasta básica alimentaria, por ejemplo, no incluye alquiler. Nosotros todavía no estamos midiendo la cantidad de ingresos en pobreza, clase y distintos estratos sociales. Sí lo vamos a hacer en los próximos 3 meses porque eso lleva una estructura aún mayor. Pero la realidad es esta, lo que voy a decir recién. Todos han descendido, hemos descendido 1 o 2 escalones. El problema está, bueno, a ver, que aquel que viajaba hoy dejó de viajar al exterior y viaja dentro de la Argentina, que viaja dentro de la Argentina lo hace en Córdoba, que lo hacía en Córdoba ya no viaja, ya no sale de vacaciones, pero aquel que nunca salía y que solamente se alimentaba y vivía con lo básico, al bajar 2 o 3 escalones, lo que decíamos recién, se siente la pobreza, se siente la indigencia, realmente es muy duro, ¿no? Nosotros hacemos también, además de medir precios y medir inflación, las encuestas de los hogares, que nos indican, hay resultados dolorosos. Digo, a ver, ¿qué se refleja en esta encuesta? Bueno, a ver, Jorge, digo, lo que decíamos recién, gente que restringió un montón de gastos, no compra electrodomésticos, no cambia su vehículo. Esos son los estratos sociales medio, alto y alto. El tema está, lo que más nos duele y lo que más nos llama la atención, porque no debiera ser en Argentina uno de los grandes productores de alimentos a nivel mundial, es que hay familias que recortaron alimentos. Empezaron recortando carne, 50% o 70%. Empezaron recortando, por supuesto, que fiambres, yogures, quesos duros, semiduros. Pero hay otro sector, que es el medio bajo y bajo, que empezó a recortar ingesta. Eso lo voy a decir siempre, lo vamos a decir en nuestra institución siempre. Hay familias que suprimen o el desayuno o el almuerzo, la merienda o la cena. Empezamos por los adultos, donde dijeron, bueno, nosotros cenamos para que sus hijas o hijos puedan hacerlo, pero resulta que en algún punto tampoco alcanzó y esas niñas y niños dejaron de comer, dejaron de cenar, quizás una merienda con 2 bollos de pan, como para engañar el estómago. Digo, eso es durísimo, ¿no? O sea, cuando hablamos de inflación, nos vamos siempre a lo técnico, pero yo no puedo dejar de decir esto que lo vemos, que nos duele, nos tiene que doler a todos como sociedad, pero digo, el Estado Nacional, más allá de que no hace nada con la inflación, tampoco tiene la sensibilidad social, tampoco alcanza los planes sociales, estamos a nivel récord de ayuda social, pero no alcanza, ciertamente no alcanza, la inflación se va devorando todo. Bueno, muchos chicos, el único platito caliente de comida que tienen lo reciben en el Picor cuando van a la escuela, ¿no? Sí, la verdad que sí, otros en algún merendero, en algún comedor de barrio, digo porque, a ver, no olvidemos que el presidente hace poco tiempo dijo que le habían dicho que la queja era que había 2 colas para hacer en un restaurante, pero que no se olvide las colas que están en los hogares, en los merenderos, digo, o sea, realmente el tema es muy duro, ya no se puede ocultar. Nosotros, digo, lo tenemos que decir porque medimos, porque hacemos las encuestas, pero quienes la reciben y tienen a cargo la responsabilidad de hacerle frente a eso no están haciendo nada. ¿Cómo está financiando la gente sus alimentos? Bueno, 8 o un poco más de 8, cada 10 familias están financiando de alguna manera alimentos, sean básicos o no. Digamos, un 38% lo hace el fiado, el resto lo hace con tarjetas de crédito, en supermercados, en carnicerías, en verdulerías, de alguna manera se les ingenia.
Y cuando hablamos del fiado, Jorge, quiero aclarar esto. Hasta hace poco tiempo hablar del fiado era hablar de la memoria, de los almacenes, de esa práctica tan linda. Ya no tener que un era. cuadernito, sí. Pero hoy es un indicador grave, porque mucha gente migró a la tarjeta de crédito, saturó su cupo de la tarjeta y tiene que volver al fiado obligadamente. Es para las trabajadoras y trabajadores informales que no tienen financiación bancaria, lo tienen que pedir por favor a un comerciante de proximidad que la aguanta hasta fin de mes. La mora es altísima. Esta es la situación, ¿no? Eso, la tarjeta de crédito que antes se utilizaba para reponer un neumático, comprar un electrodoméstico, financiar un viaje, hoy se está usando para pagar carne, para pagar la leche, para pagar el pan. Y eso también es un indicador duro porque en algún momento se corta, porque no pudo pagar la tarjeta, porque no pudieron pagar el fiado. Digo, ¿cómo vive esa gente que tampoco está bajo el radar del Estado? ¿Sí? O sea, es decir, a lo mejor tiene un ingreso para el cual la medición no es indigente ni es pobre, pero en la realidad, digo, porque hoy Argentina, como otros países de Latinoamérica y del mundo, mide la indigencia y la pobreza por el nivel de ingreso. Pero si necesitamos 95.300 pesos solamente para alimentos básicos, imaginemos una familia que tenga de ingreso 120.000 pesos. ¿Cómo hace frente al traslado en transporte público de una jornada laboral, un niño en la escuela? Digo, tiene que hacer frente a otros costos, entonces tiene que recortar de alimentos. Entonces, según los ingresos no es pobre, según los ingresos no es indigente, pero la realidad es la indigencia. Digo, antes hablar de indigencia era solamente pensar en gente, automáticamente pensábamos en gente en situación de calle. La situación de calle, un lincher, alguien que por distintas causas de la vida terminó así, y hoy no es. No, hoy tenemos, con este ritmo de inflación, la indigencia puede estar al lado nuestro, ¿no? En una casa vecina, colindante. En una casa vecina, durísimo, durísimo. Bueno, van a comenzar a medir también y van a contemplar el tema de los alquileres, que han tenido un palazo en febrero. Sí, claro, un 83% en promedio de la suba de los alquileres. Digo, vamos a empezar a medir justamente ese tema de alquileres, a empezar a medir pobreza y tiene que ver con esto, para saber la realidad, digo, porque obviamente que todo esto que vemos es un símbolo, es decir, esto es lo que se necesita. Cuando nosotros decimos que los alimentos aumentaron 8%, 7,2%, y la gente en las redes sociales nos pone, no, pues ustedes están locos, ustedes son afines al gobierno porque los alimentos aumentaron 20%, y es cierto, lo que pasa es que hay una medición donde está porcionado las mínimas cantidades que necesita una familia, pero en promedio los alimentos han subido un 20%. Los alquileres, aquel que no tiene una vivienda donde guarecerse, una vivienda propia o prestada, tiene que alquilar. Entonces, digamos, esa familia cuando tiene que alquilar, indudablemente también es pobre, aunque sus ingresos no lo indican. Es duro, Jorge. Durísimo, durísimo. Marzo, todo indica que va a ser igual o peor, ¿no? Sí, a ver, estamos pensando en cerca del 7%. Nuestra medición del 1 al 10 de marzo, la primera decena de días de este mes, arrojaba la inflación 2,4%, 3,1% en alimentos. Obviamente que no hay que triplicar esa cifra porque los primeros días del mes siempre son más elevados. Digo, se traslada algo de febrero para no aplicar todo junto. Pero obviamente estamos pensando lamentablemente en un 7%, aquel 82,60% que proyectábamos para todo 2023 de enero, lamentablemente se va a modificar durante este mes de marzo en el nuevo informe. Obviamente que estamos lamentablemente y sin ser agorero pensando en una inflación de 3 dígitos para el final. Germán, gracias por haber venido. Gracias, Un gusto como siempre. Gracias.